Bueno, voy a hablar un poco de 35 años de experiencia de la Asociación de Traumatología y Deporte. Debo decir que el mes que viene cumplo 49 años de kinesiólogo y de profesor de educación física, así que hemos mezclado todo en esta sociedad. Así que es un placer. Y hablando de la prevención, a Roberto le cuento que con el profesor Weber en el año 74 ya hicimos los primeros esquemas de prevención de pubalgia con el profesor Weber. Hace 3 décadas los deportistas sufrieron una lesión muscular como esta, el hachazo. Los tratamos en forma conservadora, mucha fisioterapia, poca actividad. Incluso he visto, cuando yo empecé en el fútbol, enyesar un desgarro de gemelo y tenerlo con muletas 30 días. Calculá cuando iban a jugar, claro. Era otro mundo. En el inconsciente colectivo estas lesiones debían devolver al jugador en 3 semanas, si no, no éramos buenos terapeutas. Seguimos estando con esos problemas de los tiempos. Para ver esto, ¿qué teníamos nosotros hace 30 años? Para ver esta estructura cuando se lesionaba. Escucharlo, como decía Roberto, el coca-colero dijo, se desgarró el jugador, fíjate cómo está rengueando. Lo veíamos profundamente, lo revisábamos y tocábamos. Era lo único que tenía, maniobras activas y pasivas, y con esto nos teníamos que arreglar. Nos arreglábamos bastante bien, hasta que apareció esta señora, la señora Gómez, con sus ecografías, sus grandes dibujos, una maestra que nos ayudó muchísimo y nos ayudó a salir de la ignorancia en cuanto a las imágenes. Gracias a Dios, agradezco, yo la conocí junto a la época que trabajé con Fernández Esnor un tiempo. Tenemos la clasificación de los distintos desgarros, miofibrilar, fibrilar, fascicular, la vieja clasificación de Garrett. Aprendimos lo que era el dolor muscular retardado, diferenciar una contractura de una lesión, de la distensión y la personalidad del desgarro. Aprendimos a manejar la paralítica, que en la época que yo empecé como kinesiólogo, metían los dedos y la masajeaban con las calcificaciones heterotópicas subsiguientes. Aprendimos que en vez de dejarla en extensión, las primeras 24 horas, a mí me decían el kinesiólogo loco, porque le ataba el talón a la cola y la primera noche dormía con la rodilla flexionada. Después esto lo corrobora un trabajo de PowerPoint de West Point en el año 86 en American Journal of Sport Medicine, donde se conseguía volver antes a la actividad. El famoso RICE, ya lo aplicábamos antes, reposo hielo con presión elevación. Esto realmente decidimos que era mucho más fácil que se estire la pierna que doblarla, porque una vez que el hematoma invadía la fascia era dificilísimo manejarla. En la década del 90, Garrett y Almekinder iniciaron el concepto de la unión miotendinosa. Hasselman interpretó el umbral y continuum de la lesión muscular de la contracción excéntrica. Y que los músculos tenían comportamientos diferentes, los anteriores, los posteriores. Sobre eso habló y publicó un trabajo Gonzalo Gómez en el 2001 en la revista de la ATD, que todavía sigue teniendo actualidad. Hubo otro trabajo sobre las lesiones del cuádriceps que publicó el doctor Copolecchia, gran amigo que lo conocí con el tiempo y realmente es un hermano. El desgarro recto anterior, su compromiso con la porción directa o en la refleja, se denominó un músculo dentro del otro. Hoy se la describe como compromiso del septum, como la lesión el tendón se desparrama como las plumas de un ave y realmente aprendemos a definirlo y a tratarlo así. Y antes, cuando teníamos un desgarro de grado 4 del recto anterior, operarlo era una locura. Hemos tenido casos que con la ruptura completa a los 15 días jugó. Total, dijo, lo siento colgando, lo siento raro, y han jugado una final con la que ascendimos con Deportivo Italiano. En cuanto a la lesión del tríceps dural, en estos tiempos no teníamos la valoración del compromiso del sóleo como un posible competidor del gemelo. Y tenemos el famoso desgarro del plantar delgado que lo hemos desmistificado. La clasificación de Garrett ya la tenemos, como nos manejábamos antes. Después el consenso de Múnich, nosotros conseguimos tener una nueva clasificación
El anteaño nos vimos en Mendoza, vino la gente del Barça, donde ya habla del mecanismo lesional, de la morfología, de la localización. Esto nos permite tener una definición mucho mejor de la lesión y de cómo tratarla. Siempre nosotros hemos insistido en la prevención desde tiempos lejanos. Esta es la clasificación. Tenemos lesiones tendinosas, músculo-tendinosas, intramusculares o miofaciales. Realmente cuando la lesión dentro del músculo está lesionado el tendón, estas son una de las excepciones a la cirugía. Me acuerdo que en aquella época había tendencia a operarlas y nosotros lo único que hacíamos era sacar el hematoma, que eso ya ayuda a la curación. Pasamos de la rehabilitación pasiva a la activa. ¿Por qué? Vimos que al quinto día recuperamos más del 80% de la capacidad contráctil. La debilidad predispone a la relesión. Vimos que como el excéntrico era el que realmente lesionaba, entonces los entrenábamos en excéntrico y tuvimos muy buenos resultados. Incorporación del ejercicio excéntrico, vemos el componente en serie paralelo, cómo lo tenemos que activar y trabajar, y realmente las isquialgias, que en algún momento me acuerdo que el negro Lencina me pidió que prepare una clase sobre isquialgia para el Sheraton, fue todo un desafío porque era una lesión tabú y de difícil solución. El excéntrico modificó muchísimo el pronóstico. Las infiltraciones, no podíamos dejar de mencionarlas. Yo me acuerdo del doctor Pascual y lo citaba Morón, había 30 jugadores en la puerta del consultorio, infiltraba, le ponía silocaína, corticoides, los hacía patear contra la pared y andá a jugar. Bueno, después tuvimos algunas complicaciones. Cortisona, rápida y lenta, le hemos agregado. El tiomucase, con el cual aprendí a usarlo con Miguel Fernández Nor, con la hialuronidasa, porque el gran problema es la fibrosis cicatrizal. No sabíamos prevenirla y en aquella época no existía la regeneración del músculo, era solo fibrosis. Eso por suerte ha cambiado y las generaciones futuras nos van a ayudar a cambiarlo más. El PRP, que yo creo que anda muy bien en muchas cosas, menos en las lesiones musculares, yo me reservo, creo que andan mejor sacando el hematoma para evitar la fibrosis, pero cada uno se maneja con su experiencia. La mía es que para mí anda mejor sin plasma rico en plaqueta. Tenemos la regeneración, tenemos las células satélites, satélite yendo a reparar la lesión. Vemos como no solo hay hipertrofia, sino hay hiperplasia y reparación y sustitución del tejido. Aprendimos que la clasificación basada en el sitio lesional facilita el pronóstico. La inmovilización y reposo prolongado reduce capilares a la unidad miotendinosa en detrimento de la curación. La movilización precoz remodela las fibras regeneradas, las alinea. Hay una fase inflamatoria, una fase de reparación, maduración y remodelación. Todo esto lo fuimos aprendiendo. Y hay una dificultad para recuperar la fuerza, la flexibilidad y resistencia por lesión. Todos queremos estar curados antes de que realmente lo estemos. Hemos mejorado el monitoreo del entrenamiento, ver las cargas externas, las cargas internas, los biomarcadores, que corran más rápido y disminuir las tasas de lesiones. Eso es lo que estamos buscando. Lo que pasa es que en nuestra época corrían 4 o 5 kilómetros, hoy te corren 10 kilómetros. Frase de Roberto, antes éramos un Ford Falcon, ahora somos un Fórmula 1. Conclusiones: localización exacta de la arquitectura conectiva tiene importancia en el pronóstico de la lesión. A mayor lesión de tejido conectivo, peor pronóstico. El corte de sangrado o corte transversal del edema no se relaciona con la gravedad. La lesión intramuscular sangra más que la miotendinosa y tiene mejor pronóstico. El elevado número de relesiones se debe al apuro por el retorno al juego o return to play o por la mala gestión de la recuperación lesional. En el alto rendimiento, la figura del recuperador, kinesiólogo, es fundamental. Por suerte, lo hemos podido reincorporar dentro de nuestros equipos y cada vez con mayor preponderancia. Esto es lo que, fíjense cómo estaba el consultorio antes del Mundial de Rusia, donde tienen toda la tecnología, y lo primero que hacía el doctor Daniel Martínez junto con Ale Rolón es monitorear quién había tenido una lesión previa a volver al entrenamiento, porque ese es el mayor factor de prevención que tenemos que tener, saber quién tuvo una lesión previa y cuidarla. El ecógrafo en el campo de juego,
la telemetría, la resonancia en el entretiempo. Hay clubes que tienen resonador en el vestuario y hacen una resonancia, detectan el edema del músculo y lo sacan y hacen el cambio y evitan que se rompan, lo están protegiendo. Los estudios bioquímicos en la vuelta al entrenamiento, en la recuperación postpartido, incluso en el tiempo, ver cómo está el ácido láctico, etcétera, y cómo están todos los factores bioquímicos. Posibilidad de lesionarse disminuida. El mayor riesgo de lesión es haber tenido una lesión previa con esta fibrosis que marca que en cualquier momento en el excéntrico nos volvemos a desgarrar. ¿Y cuál es el gol estándar? Diagnóstico lo más concreto y seguro posible. Anatómico, histológico, mecanismo de lesión, factores de riesgo. Imágenes de excelencia y de experiencia para poder imponer los tiempos biológicos a las emocionales, evitando las temibles relesiones. Y hoy en día están en boga las terapias regenerativas. Yo no voy a hablar de esto porque va a hablar Ezequiel, quien es el más indicado en esto y el que está más actualizado. Leer es información, conocimiento es experiencia. Eso es lo que tratamos de transmitirles. Como decía un famoso profesor nuestro con que compartimos con Fernandito Locaso. La mente es como un paracaídas, solo sirve si está abierta. Y la medicina es la ciencia y el arte de curar. Tengan cuidado los muchachos porque tienen mucha ciencia y poco arte. No es mirar resonancia, no es mirar estudios, es interpretar, de vestir y fijarse en el paciente cómo es la semiología. Sigue siendo un factor preponderante. Y las enfermedades se curan donde se manifiestan y donde se originan y no donde se manifiestan, porque el factor psicológico es fundamental. Ya lo dijo este señor, muchas de estas frases, que de loco no tenía nada, y un agradecimiento a todos los amigos que hemos hecho en estos años, a los que están y a los que estuvieron, y los que nos precedieron y a los que no sucederán. Muchas gracias chicos y gracias por su tiempo.